Deportivo Pasto no pasó del empate ante el Deportivo Cali y lo repasamos aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Primero que todo, les quiero preguntar, ¿qué sensaciones les dejó a ustedes este empate? Porque a mí, sinceramente, me dejó aburrido. Me dejó bastante aburrido, bastante carilargo, porque más allá de que el Pasto no jugó su partido más brillante, no jugó su partido más fluido del semestre, estaba sacando una ventaja, estaba sacando un resultado bastante importante, sobre todo contra un rival directo en búsqueda de clasificarse, como lo es el Deportivo Cali, y se termina escapando por detalles, ¿no? Se termina escapando por una imprecisión de Carabalí en la cual no termina de controlar muy bien el balón se le termina escurriendo, le termina cayendo a Julián Gómez mete el pase y bueno, ya sabemos lo que pasó en ese gol del empate. Pero más allá de eso, no sé, a mí me da la sensación de que sí, el empate deja como esa sensación de listo, se perdieron 2 puntos, se perdió una oportunidad de alejarse de uno de los rivales directos, de sacar la diferencia, pero hasta cierto punto me parece justo el empate. Me parece justo porque nunca hubo un claro dominador en la cancha. En el primer tiempo el Deportivo Cali se dedicó a esperar al Deportivo Pasto, a cerrarle los circuitos de juego, a impedir que creara las oportunidades que tuvo en Tunja, mientras que el Deportivo Pasto no sabía cómo contrarrestar esto, se notaba un equipo muy incómodo, muy impreciso, que no tenía esa finura para poder progresar, para poder hacer buen fútbol en zona rival, en zona 14. Entonces el partido transcurría así, nunca hubo un claro dominador, nunca hubo un equipo que dominó al 100% las acciones, donde hubo un equipo que tuvo al arquero como figura y el otro simplemente aguantaba y no, simplemente un equipo donde los dos equipos tuvieron su momento, aprovecharon ese momento de pegada y se llevaron un punto cada uno. Ahora, hablemos de lo que fue el transcurso del partido. Hay que comenzar diciendo que hoy Deportivo Pasto repitió su esquema, repitió el mismo 11 que empató 0-0 allá en Tunja, donde, bueno, Diego Castillo se comió la cantidad de goles que quiso. Y a pesar de que repitió esa nómina, no se vio el mismo Deportivo Pasto que se vio en Tunja. En Tunja es cierto, ¿no? Los rivales son completamente distintos. Boyacá Chico no tiene la jerarquía y la calidad de jugadores que tiene el Deportivo Cali, pero más allá de eso, uno esperaba que al ser el Deportivo Pasto el local, al estar con su gente, al estar con su hinchada, uno esperaba un Deportivo Pasto medianamente fluidito, medianamente movidito, y parecía que se iba a dar en los primeros 4 o 5 minutos donde por ahí le tiraron una pelota a Diego Castillo, y aunque la mandó lejos, la mandó muy mal, por ahí ya se miraban como las intenciones del equipo, donde sí, parecía que iba a ser el mismo Pasto de siempre, el mismo Pasto que conocemos, pero no fue así, porque ya después de los primeros 5 minutos, los centrales del Deportivo Cali estuvieron siempre muy bien parados. Biafara por un lado y Julián Gómez por el otro lado siempre taponaban las salidas. Entonces, Deportivo Pasto perdía una de sus herramientas principales, que era atacar por las bandas, y también perdía profundidad en una de sus variantes, en una de sus alternativas, que es jugar por el centro de la cancha. Ninguna de estas alternativas les estaba respondiendo, por eso se mira un equipo muy confuso, muy incómodo, un equipo que no sabía por dónde atacar, no sabía qué hacer, estaba como muy perdido, por ahí mirábamos gravitando a Bonet por todo el frente de ataque, estaba por izquierda, estaba por el centro, volanteaba, se adelantaba un poco más, se iba por derecha, el mismo caso de Diego Castillo, que poco y nada hizo en el partido del día de hoy. Si en el partido pasado fue protagonista por aunque sea echarse los goles, acá de plano fue un futbolista que pasó totalmente inadvertido. ¿Y qué decir de Deiner Quiñones? Deiner Quiñones, que fue uno de los futbolistas que más quedó de ver en este partido, porque teniendo en cuenta las capacidades, la explosividad que tiene y todas esas cuestiones, quedó mucho a deber. Fue un futbolista que hoy estuvo muy impreciso, que no sabía conectarse con sus compañeros, que había momentos donde los tres puntas del Deportivo Pasto estaban todos tirados sobre una banda. Entonces, así era bastante complicado. No se miraba por dónde este Deportivo Pasto pudiera vulnerar a un Deportivo Cali que se paró muy bien en la cancha de Libertad. Y bien, tan incómodo se miraba el Deportivo Pasto que en esos primeros minutos, o bueno, en los primeros 40 minutos, nunca remató tan claro al arco. Caso contrario que sí hizo el Deportivo Cali, que en una jugada donde hay una desatención, una desconexión entre el Cunti Caicedo y Franco, no se terminaron de entender muy bien, se filtró un pase muy bueno
a Rodríguez, al delantero del Deportivo Cali, y Cabezas estuvo muy bien ahí, muy bien paradito para defender, para evitar lo que pudo haber sido el primer gol del Deportivo Cali, que también hubiera sido catastrófico teniendo en cuenta lo mal que estaba jugando el Pasto y lo poco, lo inconexo, mejor dicho, que estaba el equipo tricolor. Más allá de eso, el Deportivo Pasto salió, sacó esa jugada, se fue a la contra y encontró un tiro de esquina que se va por el sector derecho. Y aquí la historia cambia porque ahora sí Facundo Bonet cobra muy bien este tiro de esquina y Alarcón se metió con una flecha, no sé por qué ni Caldera ni Quintero referenciaron a Alarcón, no sé a quién se le termina escapando a Alarcón, termina cabeceando como manda los libros contra el piso, pica, se mete, gol y 1-0. Por el trámite quizás inmerecido, pero sabemos que el fútbol no es de merecer. En Tunja el Pasto merecía ganar y no lo hizo, y acá con poco y nada, una pelota quieta, la pelota quieta te iguala todo, se ponía en ventaja en un partido y se estaba llevando 3 puntos muy importantes, sobre todo para el descanso. Con ese panorama tan favorable para el Deportivo Pasto, que es irse en ventaja en la última jugada, o bueno, en una de las últimas jugadas del primer tiempo, uno podría pensar, uno pudo perfilar, listo, el Deportivo Cali se va a abrir un poco, va a dejar espacios atrás, el Deportivo Pasto tiene que estar metidito en el partido, tiene que estar concentrado, y de ahí, por ejemplo, por ahí, de como sea, podría conseguir el segundo gol. Uno pensaba eso, pero no fue tan así porque el Deportivo Cali fue más cauto, no fue un equipo que salió desbocado, que salió con todo a buscarlo al Pasto, no. Es cierto, los primeros 10 minutos del Deportivo Cali, los primeros 10 minutos del segundo tiempo, fueron productivos. El Cali tenía un tanto arrinconado al Pasto, pero no perdía ese orden característico que tienen los equipos de Alfredo Arias. Entonces el Cali estaba tranquilo, estaba teniendo paciencia, con paciencia se acercaba, manietaba un poquito al Deportivo Pasto, y el Deportivo Pasto, a pesar de que es cierto, el Cali tenía su orden, también dejaba unos espacios atrás que se podían aprovechar. Sin embargo, como les dije, los tres de ataque no estuvieron hoy tan enchufados, no estuvieron tan metiditos en el partido, y quizás por esa misma razón no se terminaron de administrar esos contraataques que pudieron haber significado un 2-0 para el Deportivo Pasto. Entonces, simplemente quedaba esperar a que Deportivo Pasto, a que Camilo Ayala recomponga un poquito, arme o rearme línea por línea, que asiente más un poquito a sus futbolistas, y llegarían unos cambios que, bueno, lo cambiaron todo básicamente, pero lo cambiaron para mal, porque el primer cambio de este partido fue Juan Esteban Franco por Carabalí. Uno podría llegar a entender, listo, Juan Esteban Franco tenía amarilla desde el minuto 4, era un futbolista que te aportaba bastante en marca, no tanto en salida, no es un futbolista, no es un lateral que se caracterice tanto por la salida, por su salida tan explosiva, pero sí te llega a aportar, sí te llega a ayudar en marca. Y uno no terminaba de entender por qué, porque más encima Carabalí no es un futbolista o no es un jugador que esté muy habituado a jugar por banda derecha. Ahí se mandó al Cunti Caicedo, que quizás tampoco era el habitual por esa banda derecha, entonces quedaba como la duda, ¿no? Quedaba la duda de qué te pueden aportar, pero bueno, no hubo tiempo para dudas porque al minuto de que Carabalí estuvo en cancha, llegó el gol. Y justamente por el error de Carabalí que les mencioné al inicio del video. Quiere controlar de pecho, no se habla muy bien ahí con el Cunti Caicedo, el balón queda ahí para Julián Gómez tira ahí el pase de la vida, no llega Rodríguez, llega a rematar otro futbolista del Deportivo Cali, ahí queda ahí la pelota rengueando, como que se va a meter en última instancia de la línea, la alcanza a sacar con los pies Víctor Andrés Cabezas, pero pues el rebote lastimosamente queda muy al medio y ahí llegó Colorado para rematar y poner el 1-1. Este gol era un balde de agua fría, porque más allá de que el Deportivo Pasto no era el equipazo, no era el que seguía atacando, no era el que generaba las opciones, era un Deportivo Pasto que estaba medianamente ordenado atrás, no terminaba de sufrir el partido, no estaba maniatado atrás, no tenía como figura a Víctor Andrés Cabeza, simplemente era un equipo que estaba un tanto replegado, estaba un tanto especulativo a lo que tenía el Deportivo Cali, pero el gol llegó y cambió totalmente los planes que tenía técnico Camilo Ayala. Por esa misma razón es que decidió rearmar tanto la línea de mediocampistas como la línea de ataque, sacó a todos los tres del frente, sacó a Quiñones, sacó a Castillo y sacó a Bonet para meter a Torres, Morinigo y a Johan Caicedo para darle un poquito más de balance en esa primera línea de volantes, liberar un poco a Castilla, y Castilla que pues con las condiciones que tiene, con todo el talento que tiene, buscar un poco, ¿no? Tanto a Morinigo como a Torres un poco más abiertos para poder lograr la victoria. Victoria que no se terminó logrando porque más allá de que justamente en la primera jugada donde se asociaron todos los futbolistas que entraron, que fue un cabezazo de Caicedo que se fue desviado,
más allá de esa jugada, los cambios no terminaron de surtir efecto y así se iba diluyendo el partido. Un partido en el cual yo personalmente quería ver a Gonzalo Ritaco, así sea los últimos 10 minutos, como para ver qué tiene, como para ver si de pronto en una pelota quieta, en una nueva pelota quieta, con el guante que tiene en el pie izquierdo, de pronto se podía abrir nuevamente el partido, pero el cambio fue Kevin Rendon. Un cambio que uno no entiende, ¿no? Uno no entiende por qué jugadores como Ritaco, que se supone lo trajeron como refuerzo, es extranjero, es el creativo del equipo, están en el banco y a veces de plano ni lo convocan. Y sí le dan la oportunidad a Kevin Rendon, un Kevin Rendon que, bueno, simplemente entró, cumplió, se puso la cinta de capitán y así se fue diluyendo un partido en el cual Deportivo Pasto dejó escapar 2 puntos. Ahora, hablemos de los 11 titulares y de los 5 jugadores que ingresaron hoy en Deportivo Pasto. Comenzamos por Víctor Cabezas. Víctor Cabezas estuvo muy bien, respondió en la primera llegada del Cali de Emiliano Rodríguez, tapó muy bien ahí. En la segunda llegada del Cali la alcanza a sacar de la raya, pero como les dije, el rebote lastimosamente queda muy al medio, muy centrado. Obvio, no es culpa de Víctor Andrés Cabezas, él simplemente la saca como puede, pero el rebote le queda a Jan Colorado, que la mandó a guardar. Hablando de Castaño, no fue su partido más brillante, no fue un lateral, o por mejor dicho, los dos laterales, tanto Castaño como Franco, no fueron tan profundos en salida el día de hoy. No fue un equipo que decidió salir a atacar, salir por los costados. Fueron más replegados, un tanto más especulativos ante lo que tenía Julián Gómez y Efraín Biafara, porque quizás por esa misma razón estaban un poco taponados en cuanto a la salida, no fueron tan profundos, aunque sí en marca aportó un poquito más Franco que Mauricio Castaño. De los tres centrales yo creo que no hay muchas quejas, cumplieron hasta donde pudieron, quizás el más afectado en este sentido puede ser Caicedo, que es uno de los que termina medio forzando el error que tiene ahí Carabalí en esa última jugada, que es, el gol es 90% culpa de Carabalí, lastimosamente. Por los lados de Castilla también no jugó su partido más vistoso, la gente lo quiere evidentemente, cuando sale de cambio todo el mundo se levanta a aplaudirlo, pero tampoco fue su partido más vistoso. Caso contrario de Jaramillo, que Jaramillo, más allá de que es ese futbolista que no figura tanto, que no es ese crack que todos quieren ver, no, es un futbolista cumplidor, que te apoya mucho atrás, te da ese balance que a veces el equipo necesita y cuando más confuso se ve al Pasto es ese jugador que te medio ayuda a salir jugando. Por los lados de Bonet, muy poquito el día de hoy, el mismo caso que Diego Castillo, Castillo perdidísimo, creo que le alcancé a contar 2 centros y los 2 centros los mandó al Chapal. Y por los lados de Deiner Quiñones, aquí quiero también hacer como una apreciación porque entre la semana se decía que Deiner Quiñones estaba entrenando entre algodones, tenía una molestia física y quién sabe si llega a este partido y si llegaba de pronto era el banco de emergentes. Llegó el día, Deiner Quiñones fue de titular, pero no aportó ese fútbol que ya le veníamos viendo que de a poquito iba levantando, no era al 100% de sus capacidades, pero iba levantando. Sin embargo, hoy se vio un retroceso enorme en cuanto a Deiner Quiñones porque parecía que no estaba al 100% físicamente hablando. Y ya para finalizar, hablemos de los 5 futbolistas que ingresaron el día de hoy. Carabalí se raja completamente porque es el responsable directo en cuanto al gol del Cali. Los 3 cambios después de Carabalí fueron Caicedo, que cumplió, arma muy bien, se complementa muy bien con Jaramillo. Ingresó Morinigo, 3 balones tocó. Y Gustavo Torres, que tuvo un tiro libre que la mandó por encima. Luego tuvo otro tiro libre y se resbaló. Y ya, no tuvo más. Y también ingresó Kevin Rendon, que ya lo mencioné. Kevin Rendon entró, simplemente entró. Y listo, señores. Esto fue lo que nos dejó el empate del día de hoy. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. No se olviden que nos vamos a ver. Hasta la próxima.